el día de hoy continuamos esta serie que hemos estado llevando acerca de multiplicarse, de hacer discípulos. Amén. Y la semana pasada yo empecé con una pregunta que creo que fue un poquito retadora. Yo espero que haya sido un poquito retante. Porque empecé diciendo, ¿qué pasaría si las personas que tú conoces, la única forma de que ellos oyeran de Jesús fuera a través de ti? ¿Será que se salvarían o no se salvarían? Yo sé que algunos de ustedes tal vez retóricamente contestaron esa pregunta, pero yo quiero que el día de hoy veamos el otro lado de la moneda. Cuando digo el otro lado de la moneda me refiero a usted. Alguien tuvo que haber hablado con usted del evangelio, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, los que estamos acá, el Señor nos ha salvado, nos ha transformado. Así que alguien tuvo que haber influido o haber hablado con nosotros, haber comunicado el mensaje de salvación a nosotros. Pudo haber sido un tío, una tía, un hermano, nuestros padres, un amigo, una amiga. Alguien se tomó el tiempo, el momento para hablarnos el plan de salvación, lo que el Señor quería hacer con nosotros al traer el evangelio. Entonces, teniendo eso en mente, yo quisiera que pensara en esa persona, o tal vez esa fue solamente una persona de las cuantas o tantas que Dios utilizó, pero piensa en esa persona que te ha enseñado más de Jesús. Y quisiera que al pensar en esa persona tú me dijeras, ¿será que esa persona te enseñó a ti más de Jesús por las palabras que te decía o por su manera de vivir? Lo más probable es que sí haya sido por su manera de vivir. Amén. Así que cuando alguien nos habla, nos presenta el plan del evangelio, nos dice lo que el Señor Jesús ha hecho y quiere hacer, hay todavía un poquito más, porque nosotros entendemos de que sí, el Señor nos ha salvado, pero aparte de eso, hay un ejemplo a seguir. Pero eso de ese ejemplo a seguir es lo que forma a discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Un ejemplo vivo de cómo hacer discípulos lo vemos en nuestro Señor Jesús. Lo conocemos, el Señor Jesús tuvo 12 discípulos, ¿verdad que sí? Entonces, Señor Jesús fue el ejemplo vivo de cómo hacer discípulos y de qué hacer, de multiplicarse prácticamente, porque los discípulos se multiplicaron, gracias a Dios, hasta acá ha llegado el evangelio y ha sido porque el Señor escogió 12 personas que le creyeron y llevaron esta palabra de salvación y se multiplicaron, no retuvieron el evangelio ahí entre ellos. Así que quisiera que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 5 versículo 13. Jesús no solo le habló del plan de salvación, sino que convivió con ellos, le dedicó tiempo y estuvo con ellos para que no solo sepan del evangelio, sino que también sepan cómo se vive el evangelio. Y eso es lo que enseña a la gente a ser discípulo de verdad. No solamente que sepan del evangelio, sino cómo se vive el evangelio. Dice Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y esto es lo que yo quiero que nos enfoquemos un poquito más en este versículo. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias nuevamente por este día que nos permite estar aquí en tu casa, este domingo en la tarde, que podemos disfrutar de tu presencia, Señor, que podemos disfrutar de alabarte y de aprender de tu palabra, Señor. En este momento abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú quieres decirnos, para hablarnos, Señor Jesús. Queremos escuchar tus palabras, Señor. Yo te pido, Dios, que tú me dirijas para hablar lo que tú quieres que se hable en esta tarde, Espíritu Santo. Gracias otra vez por este privilegio, por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Escuché una historia de un joven que le preguntó a su pastor, pastor, ¿cuál es el secreto para que usted tenga tantos discípulos por tanto tiempo? Y el pastor, me imagino muy agradable, se ríe y saca un reloj de 30 años que tenía él en el bolsillo. Y dice, ¿sabes? Este reloj que yo tengo acá lo tengo desde hace 30 años. Este reloj no prende luz, este reloj no tiene alarma, este reloj no tiene nada de tecnología, pero funciona muy bien. Sigue funcionando porque lo he cuidado día a día.
Y le dice, y así mismito es el discipulado. No necesariamente son técnicas nuevas, no necesariamente son cosas que sale tal vez de lo normal, muchas veces lo simple y lo personal. Le dice, no es de decir mucho, sino de estar ahí al día a día. Es de estar en esos momentos de dificultad, en estar en esos momentos donde necesita la gente crecer. Tener conversación tras conversación, momentos tras momentos. Y le dice, porque las personas crecen cuando invierten tiempo en ellas, no solamente las palabras. Yo pudiera hablar y usted pudiera conocer a personas que solamente hablan y le dicen del evangelio y qué bueno, y oran también y el evangelio tiene su resultado, pero hay un paso más cuando nosotros tenemos que hacer discipulado y es hacer vida, es relacionarnos con la gente. Este camino no se ha hecho ni fue hecho para vivirlo solo. Si usted quiere ser un cristiano a la secreta, va a morir eventualmente. Usted no puede ser un cristiano aislado. No puede ser una persona que no tiene vida de comunidad con la iglesia, porque en esos momentos de dificultad, de debilidad, usted necesita una familia que entiende y que sabe que usted tiene dificultad, que también ha pasado dificultad y han pasado pruebas. Por eso es tan importante que nosotros nos agarremos los unos de los otros. Y lo que yo quisiera que entendamos el día de hoy es que discipular es compartir tu vida, no solo tus palabras. El discipular no se enseña solo con palabras, sino con ejemplo, con tiempo, con relación. Y eso es lo que quiero hablar. Quiero hablar de esas 3 características el día de hoy. Brevemente, yo espero no durar mucho tiempo predicando. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en esos 3 rápidamente. Así que, ¿a cuántas personas les estamos enseñando de Jesús? No solo con nuestras palabras, sino teniendo esa relación con nuestras vidas. ¿Será que estamos teniendo personas con las que hablamos y nos relacionamos para crecer? ¿O simplemente le decimos a la gente de Dios y lo dejamos ahí? Porque eso no crea discípulos. ¿Será que tu calendario refleja que el discipulado es una prioridad en ti o solamente una buena intención? Algo que hemos oído. Y yo espero que nos relacionemos un poco con esto que estamos hablando el día de hoy. Así que quiero que hablemos de estas 3 características, pero antes de que entremos en lleno, yo quiero enfatizar algo, y es que todos nosotros, si nos consideramos discípulos de Jesús, que yo espero que nos consideremos discípulos de Jesús, también somos llamados a ser discípulos. Y esto es algo que van a seguir oyendo cada semana que hablemos de este tema. Todos nosotros somos discípulos, pero somos llamados a ser discípulos. El hacer discípulo no fue hecho o no fue preparado o formado o impulsado o llamado solamente a personas que tienen liderazgo en la iglesia, a pastores, a personas que tienen una posición, por falta de mejores palabras, alta en la iglesia. Esto fue llamado a cada uno de nosotros, sea quien sea. Todos hemos sido llamados a compartir el mensaje de salvación y ayudar a crecer a los demás. Así que la primera característica que quiero que hablemos es el ejemplo, lo que otros ven de ti. El ejemplo. El ejemplo es lo que la gente ve y percibe primeramente de nosotros. Usted puede hablar mucho y decirle mucho, pero más habla sus acciones que sus palabras. Más habla cómo nos conducimos, cómo actuamos con las personas que estamos ayudando a crecer en el evangelio, que muchas veces sus palabras. Fácilmente yo puedo decir y hablar y predicar, pero si mi vida dice otra cosa allá afuera, o cuando yo me condujo con usted o cuando hablo con usted, entonces usted se va a dar cuenta de que lo que yo digo no coincide con lo que yo estoy predicando. Lo que yo hago no coincide con lo que yo estoy predicando. Y eso poco a poco crea una inseguridad y una incomodidad de la gente, y la gente no va a querer seguir a alguien que no da el ejemplo. Entonces, por eso le digo, para que nosotros comencemos a ser discípulos, hablando en esta serie, nosotros tenemos que dar ese ejemplo. Discipular con ejemplo no es para personas perfectas, es para personas que se han dado cuenta de que Jesucristo es el que salva, el que transforma, el que cambia. Y esa transformación y ese cambio se puede transmitir a los demás. No es que somos perfectos, pero sabemos que si yo caigo, me levanto y sigo caminando. Y la gente ve eso también. Cometemos errores, no somos perfectos, pero nosotros tenemos la posibilidad de cometer algún error y caer. Pero la gente también va a querer ver cuando te levantes y cuando camines y avances al frente. Amén. Entonces, nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a ser perfectos, y sabemos de que en lo que estemos en esta carne vamos a ser propensos a pecar y a caer, pero también vamos a poder levantarnos. Vamos a caminar hacia el Señor. Llegaremos
a la perfección, pero no en esta vida, sino cuando nos encontremos con el Señor Jesús. Así que aún así somos llamados a compartir el evangelio y a crecer juntos, a discipular. ¿Está claro eso? ¿Estamos aquí? Y una de las situaciones en las que nosotros nos podríamos tal vez encontrar es en la hipocresía. Chan, chan, chan. Esperaba una música ahí, tan, 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 pero no. La hipocresía. La hipocresía es como, le decía, es cuando yo enseño algo diferente a lo que vivo. Y yo sé que muchas veces la gente fuera de la iglesia puede ver de que, es que esa gente en la iglesia son hipócritas, pero que, número uno, somos personas en construcción. Nosotros somos vida en construcción. Y vamos, como le decía, vamos a caer y vamos a levantarnos. Hay ese grupo de personas en la iglesia que estamos caminando y avanzando. No es que es como cuando la gente va al gimnasio. Yo no voy a ir al gimnasio y decir, no, yo no voy al gimnasio porque la gente son gordas. Van a ir a gordas. Para eso van tal vez. O porque esa gente no se ve bien. Yo no voy a ir al gimnasio porque yo no voy a juntarme con esa gente. No, para eso van a ir. Igual que acá. Nosotros somos una iglesia, un lugar donde nosotros necesitamos crecer, fortalecernos y no vamos a ser perfectos. Entonces, pero el problema es que cuando yo coincido una y otra vez en la hipocresía, que es cuando yo sigo haciendo lo contrario a lo que predico, entonces ahí es que tenemos un problema. Y el discipular a los demás nos compromete a nosotros a enseñar y también a aplicar la palabra. Por eso es que la hipocresía entonces que pueda estar sucediendo de alguna forma en nosotros se tiene que ir rompiendo, porque nosotros mientras enseñamos que deberíamos enseñar, vamos a ir aplicando la palabra a nuestras vidas. Y esa aplicación de la palabra a nuestra vida es lo que trae transformación. Diga transformación. El aplicar la palabra a nuestra vida es lo que permite que nosotros seamos transformados. Podemos leer toda la Biblia toda la vida, pero si no hacemos nada, si no dejamos que ella sea viva en nosotros y se aplique a nosotros, entonces no vamos a ser cambiados, no vamos a ser transformados. Así que si nosotros tomamos en serio este camino de fe, vamos a ver que al formar discípulos vamos a aprender verdades y principios bíblicos que van a permitir que sean aplicados en nuestras vidas y seamos transformados. Cuando la gente a quienes discipulamos ven ese ejemplo, no solo en palabras, sino en acción, entonces eso comienza a producir un cambio en ellos, una transformación en ellos. Ellos comienzan a ver en carne propia cómo una persona que puede fallar puede levantarse y crecer. Como una persona que tal vez tenía un pasado escandaloso, el Señor lo transforma, lo cambia y lo hace una nueva criatura. Porque eso es lo que hace Dios. El Señor libera, transforma, nos hace nueva criatura. Amén. Amén. Todos los que estamos acá hemos sido nueva criatura porque una vez fuimos, pero ya no somos. Y ya no somos porque Jesucristo vino y murió por nosotros y nos dio salvación, nos transformó. Pero no se quedó ahí, sino que ahora comenzamos a crecer y a caminar y a cambiar. Y eso es lo que ha producido en nosotros, que ya no seamos esclavos al pecado, sino que ahora somos libres para servirle a Él. Amén. Pablo, entendiendo esto, le dice a la iglesia, no sé si recuerdan en 1 Corintios, dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En otras palabras, le estaba diciendo, imiten mi fe. Imiten, porque mi trabajo, mi deseo, lo que yo quiero es imitar a Cristo. Imiten mi fe. En otras palabras, porque yo hago todo lo posible por imitar a Dios, a Cristo, entonces imiten mi fe. Entonces, que nuestro ejemplo sea como una vela, que nosotros la prendamos. Que aunque no hace mucho ruido, ni mucha bulla, ni muchas palabras, alumbre toda la casa. ¿Está claro eso? De eso se trata esa primera característica del discipular, que seamos ejemplo. No es que somos perfectos, vida perfecta sin cometer errores, pero que aprendamos de nuestros errores y caminemos. Y cuando las personas que discipulamos o están a nuestro alrededor ven eso, entonces ellos también van a darse cuenta de que sí, somos propensos a caer, a fallar, pero también podemos levantarnos y podemos vivir en victoria, podemos caminar hacia adelante porque creemos en el poder restaurador y transformador de Jesús. Amén. Y ellos necesitan saber eso. Entonces, al compartir con otros, si tú compartes con alguien, ¿será que ellos están mirando algo en ti que dirían, hay un buen ejemplo en esa persona como para yo seguirlo? O simplemente van a decir, ay, no, para ser cristiano como ese, yo no me quedo aquí afuera. Entonces, mi deseo es, y yo espero en el Señor, de que nosotros, cuando nosotros compartamos el evangelio, también aprendamos y apliquemos la palabra para que nosotros seamos transformados y las demás personas puedan ver ese ejemplo en nosotros. Amén. Otra característica es el tiempo
Jesús le enseñó a sus discípulos con ejemplo, pero también Él invirtió tiempo en ellos. Y aquí tal vez me quede yo un ratito más en la predicación porque creo que es muy importante que nosotros sepamos de que orar es muy importante y hablar de Jesús es muy importante, pero también es muy importante invertir en la gente. Yo puedo orar y puedo pedirle al Señor por esa persona y hablarle a esa persona, pero si yo no hago nada en invertir tiempo con esa persona, ellos tal vez no van a poder crecer. Imagínense que sea una persona que quede sola, que una persona que no tenga vida de iglesia, no va a poder avanzar, no va a poder ejercer lo que Dios ha, los dones y los ministerios que ha puesto el Señor en su vida, si no se congrega, si no está unida con el cuerpo. Entonces, si queremos que la gente conozca a Jesús y crezca, no basta solo con hablar y orar, sino que tenemos que hacer vidas juntos. Tenemos que hacer vida juntos. Para eso hay que invertir en ellos. Para eso nosotros, si vamos a ser discípulos, tenemos que tomar tiempo y ponerlo en nuestra agenda, en nuestro calendario. Esas personas que queremos que conozcan a Jesús o que crezcan en el Señor. Tendremos que abrir nuestras agendas y calendarios para hacer tiempo para hablar, para tomarnos un cafecito, un pancito, algo por ahí. Sabemos que si tomamos un pan hay que tomar café. Así que invite a alguien a un pan, porque la consecuencia del pan es el café. Amén. Y eso no dice la Biblia, pero yo sí lo digo. He dicho caso cerrado, dicen por ahí. Así que la gente necesita entender que no están solos. La gente necesita saber de que tienen un grupo de personas o una persona con la que pueden hacer vida espiritual para que crezcan, para que avancen, para que caminen en el Señor. Nos necesitamos los unos a los otros para crecer, para levantarnos y para corregirnos también. Pero corregirnos con sabiduría, no corregirnos con crítica destructiva, sino sabiendo de que cada uno de nosotros podemos fallar. Pero como hermanos en Cristo, hijos de un mismo Dios, sabemos de que el día de mañana si alguien cae, vamos a ir o está en alguna situación, tal vez en algún pecado, nosotros vamos a ir a decirle, hey, yo te amo. Y eso es lo que muestra el amor. Cuando nosotros corregimos con amor, no públicamente para traer vergüenza, sino que lo hacemos para que la gente reconozca que está en una situación que tiene que crecer y avanzar. Y nosotros vamos como un cuerpo y lo abrazamos y hablamos y lo ayudamos a avanzar, porque puede ser esa persona que esté en esa situación hoy, pero mañana puede ser alguna otra persona, alguno de nosotros también. Así que nos necesitamos los unos a nosotros. Así que al invertir tiempo, mostramos qué tanto valor tiene esa persona para Dios, y si a Dios te importa, si a Jesús te importa esa persona, te tiene que importar a ti también. Si esa persona es importante para Jesús, tiene que ser importante para ti. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos invirtiendo tiempo en alguien o alguien está invirtiendo tiempo en nosotros para ayudarnos a crecer? Porque le decía la semana pasada, en la iglesia hay dos categorías. Están los que son discípulos y los que están discipulando. Pero sucede que también los que están discipulando siguen siendo discípulos porque todavía tienen que seguir creciendo. Entonces, si usted pensara en qué momento, en qué situación, en qué lugar está aquí, será un discípulo, alguien que está siendo discipulado. Porque si está siendo discipulado, usted sabe que el día de mañana tiene que ser discípulo o ya mismo tiene que estar haciendo discípulos. Y la pregunta es, si no estamos haciendo discípulos, ¿qué estamos haciendo? Amén. Si no estamos haciendo discípulos, si no estamos predicando el evangelio y la gente no está creciendo con nosotros, entonces ¿qué estamos haciendo? Porque hemos sido llamados para esto. Por eso empecé diciéndole, y lo van a oír durante la próxima semana, hemos sido llamados no solamente a ser discípulos, sino a hacer discípulos. Amén. Y Jesús fue así con sus discípulos. Jesús primero los llamó a estar con él antes de enviarlos. Los llamó primero y después los equipó y después los envió. En Marcos 3:14 dice, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Así fue Jesús. Él invirtió tiempo en sus discípulos. Jesús iba y predicaba a multitudes, le daba el mensaje de salvación a muchas personas, pero tenía a sus 12 discípulos. Y ya cuando se iba la multitud o ya no estaba la multitud, él iba y avanzaba con ellos a algún lugar y tenía un momento a solas con ellos y todavía le instruía un poco más, tal vez un poco más profundo a ellos acerca del plan de salvación o de lo que iba a venir el día de mañana.
Él se encargó de que ellos no solamente estuvieran expuestos a una vida en común con las demás personas, la multitud, sino también expuestos a el día a día con Jesús. Cada día. Jesús le enseñó a ellos cómo ser discípulos por su manera de vivir. Por eso le decía al principio, el mejor ejemplo para hacer discípulos es Jesús, porque Jesús invertía tiempo en ellos. Cada día lo veían comer, lo veían reírse, lo veían en momentos de dificultad, tal vez a su alrededor, tal vez perseguido de alguna forma. Cada día ellos vieron a Jesús y vieron su comportamiento, cómo Él se conducía. Y Jesús, a pesar de que Él estaba con la multitud, Él sacaba tiempo y se sentaba con sus 12 discípulos y le hablaba de la verdad y le hablaba un poquito más profundo acerca del Señor, acerca de Él, acerca de lo que viene el día de mañana. Así que nosotros mismos ya también estamos siendo llamados para hacer lo mismo. Invertir tiempo, acercarnos a alguien. Si vamos a ser discípulos, y yo le voy a hacer esta pregunta y ya esta no es retórica, ¿cuánto vamos a ser discípulos? Amén. ¿Y cuántos vamos a hacer discípulos? Yo espero que todos nos comprometamos con el Señor, porque si dijeron amén, no fue conmigo que se comprometieron, fue con el Señor. Todos hemos sido llamados a hacer discípulos. Y el Señor es testigo de lo que dijimos que lo íbamos a hacer. Porque si el Señor nos da ese mandato y no lo hacemos, ¿no le suena como a desobediencia eso? Entonces tú me estás diciendo a mí que es una desobediencia si nosotros no hacemos discípulos. ¿Cuánto estamos haciendo discípulos? No me conteste ahora. Pero ¿cuánto estamos haciendo discípulos ahora? Ok, entonces nos damos cuenta que estamos en una situación donde tenemos que empezar ya mismo a obedecer. No se veían esa venir, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros, y le mencionaba, en mi trabajo, equipar la iglesia y decirle qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo y qué debemos hacer. Porque todos aquí hemos sido llamados a eso. No porque yo sea pastor voy a dejar de hacerlo. Yo tengo que hacerlo sea o no sea pastor. Mi llamado, independientemente de mi cargo o quien yo sea, es discipular igual que todos ustedes. Así que tal vez conoce a alguien que tenga alguna duda de su fe o alguien que necesita aprender acerca de Jesús. Toma el paso y ten tiempo con esa persona, con él o con ella. Y háblale del Señor Jesús. Le voy a decir, hay mucha necesidad ahora. Hay mucha gente que está confundida. El mundo, Estados Unidos ahora mismo se está poniendo de todos los colores. Dicen por ahí, está pasando mucha situación y la gente está o confundida o con mucha hambre y deseo de esperanza, de justicia. Y eso solamente lo encontramos en Jesús. Hay mucha tierra fértil ahora mismo. Hay mucha gente que solamente necesitan que le digan, Jesús te ama. Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiarte, quiere darte una vida nueva. Y tú no vas a poder dejar esa adicción, ese pecado, eso que te tiene a ti encadenado, tú solo. Solamente con el poder del Señor. Y después que lo hagas, necesitas una familia que te ayude a caminar y a crecer. Por eso este camino no fue hecho para vivirlo en soledad. Fue hecho para que nosotros caminemos juntos. Así que no solamente hables de Jesús y ores por esa persona, haz vida con esa persona. Ten comunión con esa persona. Llámalo cada cierto tiempo, una vez a la semana. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Hey, ¿por qué puedo orar por ti? Que sienta que tú le importas, porque si esa persona le importa a Jesús, tiene que importarte a ti también. Comencemos a hacer vida. Toma tiempo para compartir la vida con esa persona. Que vean a Jesús a través de ti. Que utilicemos a Jesús como ese ejemplo de hacer discípulos y que ellos vean que ellos son importantes. ¿Qué mejor manera de reflejar la gracia y el amor de Jesús que extendiendo a otros esa misma gracia y ese amor que fue extendido para nosotros? Que ellos vean que hay gracia, que hay amor. A pesar de las faltas, a pesar de las caídas, también hay levantadas. Que ellos vean que hay gracia y misericordia. Que así como la recibimos nosotros, la damos a los demás. Así que reconozcamos que aunque cometemos errores, Dios siempre está ahí para levantarnos. Y quisiera compartir una cita que me llamó mucho la atención. Lo que preparaba eso es de Francis Chan. Francis Chan es un predicador de ya hace mucho tiempo. Gracias a Dios todavía sigue vivo. Pero él tiene un libro que es muy bueno acerca de el discipulado. Y dice lo siguiente: el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos para hacer esto o aquello por los demás. Ámense unos a otros, oren unos por otros, anímense unos a otros. Así que, ¿cómo podemos enseñarles a las personas a guardar todo lo que yo os he mandado, que es lo que dice Jesús, ¿verdad?
si no hay nadie a quien amar o nadie con quien orar o para alentar? ¿Es posible seguir a Jesús si está solo? Pero es imposible seguir a Jesús si está solo. No podemos decir que seguimos a Jesús si abandonamos la iglesia que Él creó, la iglesia por la que Él murió, la iglesia por la que Él confió, a la que Él le confió su misión. Es la importancia de que cada uno de nosotros sepamos que somos discípulos, que hacen discípulos, porque así crece la iglesia. Una de las formas de la iglesia crecer es cuando invitamos, pero no solamente se queda ahí, se queda en crecer en vida, juntos, caminando juntos. Y no podemos caminar juntos si no estamos juntos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no podemos caminar juntos si no estamos juntos. ¿Entiende? Por eso es tan necesario, tan importante que nosotros caminemos juntos. Así que, y rápidamente, estábamos hablando de invertir tiempo, pero en ocasiones será también invertir dinero. Y le mencionaba del cafecito. Sácalo a tomarse un café, a comerse un pancito, a comer por ahí, para tener una conversación, tener eso, hey, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo está? ¿En qué podemos orar? ¿Cómo te puedo animar? ¿Qué está pasando? Porque muchas veces la gente necesita que lo escuchen. Muchas veces la gente no se abre como debería abrirse. Y le digo con toda sinceridad, nos pasa muchas veces a nosotros los hombres porque somos demasiado hombres. No somos vulnerables porque eso es para débiles, tal vez. Y muchas veces nuestros corazones están rotos, quebrantados y necesitamos a alguien que se pueda relacionar con nosotros para que podamos abrir nuestro corazón y ser vulnerables con esa persona y poder contarle de que también somos personas de carne y hueso con dificultades, con dolores y necesitamos a alguien que nos ayude a caminar también. Eso le pasa a todos los hombres. Todos necesitamos. Y las mujeres, pues, ¿qué le digo? Ni le cuento. Ellas tienden a ser un poquito más emocionales. Ahí lo voy a dejar porque si digo más me matan y yo quiero dormir en mi casa el día de hoy. Así que, ¿en quién estamos invirtiendo hoy? ¿Estamos invirtiendo en alguien? Y si no, entonces yo le dejo la tarea para que lo hagamos. Porque la gente necesita saber de que así como estábamos perdidos, aquí todos los que estamos aquí una vez fuimos personas que estaban perdidas en sus pecados, en lo vil del mundo. Pero el Señor nos rescató. Hay gente que necesita saber de que hubo un antes y un después. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que mirando nuestro ejemplo y que nosotros invitamos tiempo en esas vidas? Entonces, busquemos a alguien, invirtamos en alguien. Pero no solo basta con orar e invertir, también debemos involucrarnos, porque el discipulado no termina cuando alguien acepta a Jesús, sino que va un poquito más ahí, cuando comienza a vivir con Él. Y de eso se trata la relación, relacionarnos. Relacionarnos es el puente donde ocurre la transformación. Como le decía, el discipulado no es un programa, es una relación. No se trata de, el discipulado verdadero nace del amor. No nace simplemente por compartir la palabra y ya, sino del amor, de saber de que hay una persona que tiene necesidad, que tiene un deseo de encontrar esperanza y una vida nueva. Y nosotros, al darnos cuenta y amar como Jesús ama, entonces vamos a sentir como Jesús siente de que esa gente necesita conocer a Cristo Jesús y vamos a tener esa relación con ellos. Jesús no solo enseñó con palabras, Él convivió con sus discípulos, le mencionaba. Él se relacionó con ellos. Compartió esos momentos de risa, de comida. Él estuvo con ellos compartiendo tanto tiempo que se relacionó, los llamó sus amigos. ¿Se acuerdan? Dice en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amado. Ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Él se relacionó. Ya los discípulos no solamente eran sus discípulos, sino que eran personas de confianza con Jesús. Jesús elevó esa relación de maestro a amistad, a compañerismo, a confianza con ellos. Así que no se trata solo de enseñar a alguien a orar o a leer la Biblia. Se trata de tener ese tiempo de ejemplo, ese tiempo de invertir con ellos y de relacionarnos con esa persona. Así que una planta es como una planta. Una planta no puede crecer si no está en las condiciones para crecer. Una planta, tú puedes poner la semilla en la tierra y puedes hacer lo que quieras con la tierra, pero si no riegas la planta, si no riegas la semilla, si no tiene una tierra fértil, entonces no va a crecer. Y así mismo la relación.
La relación lo que permite que es como esa agua que riega esa semilla, que permite entonces que al estar en tierra fértil, entonces la semilla florezca en la vida de esa persona. ¿Me doy a entender? Yo espero que eso sea claro. Así que recordemos que el discipulado no es solo información, es transformación. Y la transformación no ocurre en la distancia, sino en la relación, cuando estamos viviendo el día a día juntos. Es tan importante, no sé cómo estrecharlo tanto, que es tan importante que nosotros vivamos la vida de discipulado en relación, como hermanos, como hijos de Dios que somos. Entonces, ya para terminar, ¿estás caminando con alguien más para que crezca en su proceso de fe, o simplemente estamos viviendo en cruise control, dicen por ahí, solamente siendo cristianos de aquí, de lo que venimos y nos ponchamos tarjeta? Señor, ya vine a la iglesia y me voy a la casa y ya quedamos. Cuando tenemos una misión, cuando el Señor nos ha llamado, y sí, nos dice, ir, bautícenlo, hablen del Señor, hablen de mí, bautícenlo en el nombre del Padre. Sí, pero a veces nos saltamos la siguiente parte de ese mismo versículo donde dice, y hagamos discípulos en todas las naciones. Y sí, nosotros nos bautizamos, aceptamos a Jesús, pero ¿será que no estamos obedeciendo entonces en esa parte de hacer discípulos? Así que yo le voy a dar un reto a usted. Se lo di la semana pasada y se lo voy a volver a dar. Cumpla la misión. Encuentre a alguien en quien invertir. Si no conoce al Señor, háblele del parte del Señor. Háblele del plan de salvación, que conozca a Cristo e invierta en ellos. Dígale que hay una salvación. Dígale que hay una vida mejor. Dígale que hay algo nuevo para ellos. Y ayúdele a crecer, ayúdele a caminar, a avanzar. No nos conformemos solamente con asistir y aprender e involucrarnos aquí nada más, sino que vayamos a más. Cumplamos la misión completa. El discipular no se trata de acumular conocimiento, sino de compartir la vida. Jesús nos enseñó que hacer discípulos es caminar con otros, no solo enseñarles. Aprendamos de Jesús, que es el mejor ejemplo para ser discípulos. Así que hoy tú y yo somos llamados a ser la luz y la sal de la tierra. No solo con palabras, sino con ejemplo, con tiempo y con relación. Entonces, el reto es: acerquémonos a alguien, aprendamos a crecer y nos multiplicamos. Amén.